Seguimos desde el Bagual, seguimos a través de esta edición especial de Ganadería con Todos, conociendo los entretelones de un trabajo que realmente es singular, porque la biodiversidad, Alejandro Di Giacomo, es fundamental. El ambiente es clave en esta etapa, ¿verdad? Sí, una de las características particulares de la Reserva del Bagual, que categoriza a nivel internacional en los criterios de UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como una reserva estricta, donde no hay actividades, ese es el concepto, no hay actividades productivas y científicas. Es decir, el trabajo que se desarrolla en la Reserva El Bagual está enfocado hacia el generar conocimiento científico basado en la línea de base de la biodiversidad de esta ecorregión que mencionamos del Chaco Oriental. Además de manejo, hacemos un manejo adaptativo básicamente de los ambientes, que principalmente son justamente, y ahí está el nexo, el 70% de la superficie del Bagual son campos naturales, son pastizales. Está basado en una matriz herbácea donde asientan isletas de bosque. Sobre esa matriz herbácea es donde se desarrolla justamente la ganadería sostenible y natural en el Bagual. La reserva, obviamente, al no tener ganadería, hemos estudiado en la reserva toda la composición de las comunidades botánicas que se encuentran en este lugar, con particular énfasis en los pastizales. Conocemos el ciclo biológico de las especies de gramíneas y de otras plantas que forman la composición de la biodiversidad de los pastizales, y sabemos que al estudiar y proteger ese reservorio estamos protegiendo, en definitiva, el banco genético de toda esa matriz herbácea donde asienta la ganadería. Te quiero hacer una pregunta clave a esta altura. ¿Cuántas especies ustedes tienen registradas y cuántos son justamente los animales que están en esa reserva detectados? Sí, como hemos basado todo el trabajo de estos años, no con un grupo muy importante de científicos, incluso tenemos referentes de distintos grupos de trabajo que vienen de otros lugares del mundo. Por ejemplo, te menciono rápidamente un ejemplo. Desde hace más de 20 años trabaja una universidad de Alemania, de Würzburg, que es el instituto de insectos sociales más importante de Europa. Trabaja con los que son ecológicamente los herbívoros naturales de Sudamérica, que son las hormigas y las termitas, para que podamos ver cómo se van ensamblando todos los conceptos, digamos, ¿no? Los herbívoros naturales que tenían las planicies de Sudamérica, a falta de grandes mamíferos como eran en África, como son en África, perdón, antes de la introducción de la ganadería en Sudamérica, y siguen siéndolo, son las hormigas y las termitas. Justamente en la Reserva del Bagual se desarrollan desde hace más de 20 años estudios sobre hormigas y termitas que son consumidoras de plantas. Y respecto a lo que preguntabas de la biodiversidad, bueno, una de las características y que siempre nos orgullece comentar es que la Reserva del Bagual es, a nivel de la ecorregión del Chaco, que después del Gran Chaco sudamericano, que después de la región de la Amazonía, es la más grande ecorregión del continente sudamericano, es que particularmente la Reserva del Bagual es muy conocido en términos de biodiversidad. Nosotros tenemos casi 900 especies de plantas, por ejemplo vasculares, todas referenciadas con ejemplares de herbario perfectamente documentadas, además de haber desarrollado muchos trabajos puntuales con comunidades vegetales. Y luego en términos de fauna, es también una de las regiones mejor conocidas y probablemente una de las áreas protegidas donde más cantidad de estudios científicos se han desarrollado en el Gran Chaco. Tenemos, para que te des una idea, casi 80 especies de mamíferos, donde tenemos incluido, salvo de momento al jaguarete, a todos los grandes mamíferos del Gran Chaco, lo que es tapir, oso hormiguero, puma, pecaríes, monos. En aves, por ejemplo, que es básicamente en lo que yo me he especializado como biólogo de la conservación en aves, tenemos
El 35% de las aves de la Argentina han sido registradas en el Bagual, y si me permitís hago un pequeño paréntesis en particular con las aves, porque una de las características más importantes que tenemos en el Bagual es alojar una comunidad o un grupo de especies de aves, un ensamble de aves, como decimos técnicamente, que son especies amenazadas de extinción. Y son especies que están especializadas en realizar su ciclo biológico y toda su vida en los pastizales naturales. Entonces, esta conservación de estos ambientes, pastizales naturales en la reserva, no solo nos permite mantener el banco genético para la matriz herbácea, sino que además contenemos dentro de la reserva poblaciones únicas de aves que están amenazadas, como es el caso particular del chetapá de collar, a nivel mundial. Otra población, volviendo un segundo a los mamíferos, otro mamífero muy importante protegido es el ciervo de los pantanos, que es la única población en Chaco y Formosa que está protegida. Y luego también tenemos un ensamble muy importante de reptiles, anfibios y comunidades de peces. Alejandro Di Giacomo, muchas gracias por la explicación. Vamos a volver a vos. Vamos a hacer ahora una pausa. En cuanto regresemos, lo vamos a volver a incorporar al ingeniero Pablo Lambrecht para hablar de producción. Y claro, nos reencontraremos con ustedes en instantes para justamente decir de qué manera hay una preservación del ambiente, hay un trabajo compartido que tiene a la producción como protagonista, pero sobre todo el cuidado de la salud pública.